Soy la idiota por decirle a la mamá de mi ex por qué rompimos. Soy una joven de 27 años que recientemente salió de una relación destructiva con un hombre de 33. Todo comenzó unos días antes de Navidad. Hubo un momento en que pensé en cómo la Navidad siempre había sido un símbolo de cariño y unión, pero, en mi caso, esa ilusión se hizo añicos. La violencia, tanto emocional como física, se convirtió en la norma dentro de nuestra relación. Después de una discusión particularmente áspera, donde él perdió el control y me hizo daño, tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida: romper con él. La ruptura llegó en el momento más crítico, pero sentí que era necesario. La familia de mi ex solía ser una parte importante de mi vida, aunque con el tiempo, esa conexión se había ido desgastando, especialmente cuando las cosas comenzaron a empeorar entre nosotros. Después de la ruptura, su madre, Ana, que siempre había sido amable y solidaria conmigo, me envió un mensaje. Me dijo cuánto me extrañaba y que esperaba que me estuviera sintiendo mejor, lo cual me sorprendió disimuladamente. Al instante me di cuenta de que no solo se había confundido, sino que mi ex no le había contado que habíamos terminado. Me sentí atrapada en una encrucijada, porque quería ser fiel a mi experiencia sin crear un caos en su familia justo antes de las festividades. Pero la idea de que su madre pudiera seguir creyendo que todo estaba bien me molestó profundamente. ¿Por qué debería cargar con el peso de su mentira? Cuando le pregunté a mi ex por qué no le había dicho a su madre que habíamos terminado, él simplemente encogió los hombros y dijo que no era asunto de ellos. Esa respuesta, fría y distante, me dejó aún más furiosa. Esa actitud egoísta lo decía todo sobre su carácter. No podía entender cómo él podía seguir disfrutando de las Navidades mientras yo lidiaba con mis propias cicatrices emocionales. Poco antes de Nochevieja, Ana me preguntó si iría a la fiesta familiar. Decidí ser honesta y le respondí que no iba porque habíamos roto. ¿Por qué?, inquirió. En ese momento, mi lengua se liberó y le dije que se lo preguntara a su hijo. Fue un impulso, un acto reflejo. No tenía intenciones de provocar una disputa, pero sabía que era un engaño insostenible. El día siguiente, recibí un mensaje aterrador de mi ex. ¿Por qué le dices a mi madre cosas que no le importan? No es asunto de ellos. Su furia me tomó desprevenida. Eso es absurdo. Le respondí, fue ella quien se puso en contacto conmigo. Solo le estoy diciendo la verdad porque estoy cansada de que estés escondiendo lo que en realidad eres. Lo que realmente me enfureció vino después. Me enteré a través de un amigo en común que mi ex estaba diciendo que había terminado conmigo porque estaba loca. La rabia me recorrió lentamente, una serpiente en mi pecho. Tenía que salir de esta mirada distorsionada de mí y de lo que realmente ocurrió. En un momento de desesperación, decidí compartir mi historia. Le conté a mi amiga, la intermediaria, lo que había pasado. Compartí pruebas, fotos de las marcas que había dejado su abuso y la cruda realidad de la relación. Eventualmente, le envié un mensaje a Ana. Con el corazón latiendo rápidamente, escribí: solo quiero que sepas la verdadera razón detrás de nuestra ruptura. Tu hijo es abusivo y he sido lastimada en numerosas ocasiones. Estoy segura de que ha estado hablando mal de mí, y no quiero que estés en la ignorancia. Le expliqué que no compartía esto por maldad, sino para protegerme. La respuesta de Ana fue poderosa y sorprendentemente comprensiva. Se disculpó y mostró apoyo, reafirmando que creía en mí. Pero el resultado no fue lo que esperaba. Mi ex estalló en un mar de furia que no había visto antes. Los mensajes y llamadas inundaron en mi teléfono, reclamándome que no debía involucrar a su madre en esto, que era un asunto privado. La hipocresía no podía ser más evidente. Era él quien mantenía la verdad oculta y ahora se molestaba porque yo hablaba. Una tarde, decidió aparecer sin avisar en mi casa. Me sentí atrapada de nuevo. La conversación escaló rápidamente hacia un grito. Se encontraba entre el desconcierto de ser descubierto y su necesidad de mantener el control. Fue un intercambio tenso donde se lanzaron palabras hirientes al aire como flechas envenenadas. En un instante, las cosas se salieron de control. Mis recuerdos de la violencia que había reunido en los últimos meses regresaron y hice una llamada que nunca quise hacer. Pedí ayuda a la policía. Él, en toda su furia, fue esposado y llevado. La irrealidad de la situación no dejó de golpearme. Me sentía confusa sobre lo que había hecho. ¿Realmente era necesario llegar a ese punto? Mientras observaba cómo se lo llevaban, todo un torbellino de emociones pasaba por mi mente. Reflexionando en los días siguientes, repetidamente me preguntaba si había sido tonta por contarle a su madre la verdad. Tal vez debía haber callado, quedarme sumida en la sombra y dejar que continuara acusándome de locura. Pero, después de todo lo que había soportado, había decidido que ya no quería ser la villana de esta historia. Necesitaba recuperar mi voz y mi verdad. Poco después, una revelación inesperada llegó a través de un mensaje de Ana. Me informó que había hablado con su hijo, y aunque él estaba furioso,
ella le dejó claro que debía asumir la responsabilidad por su comportamiento. Su madre, que había sido una presencia calmada en mi vida, ahora se veía arrastrada en este caos. Dijo que estaba dispuesta a ayudarme en cualquier situación legal que quisiese llevar a cabo. Esa cercanía me trajo tranquilidad. Con el tiempo, las preocupaciones sobre cómo se vería mi vida empezaron a desvanecerse. El miedo había sido una sombra constante, pero la verdad ahora brillaba con más claridad que nunca. Comencé a tomar medidas para protegerme, empezando por presentar la denuncia que había estado considerando desde la primera noche que tomé mi teléfono y llamé a la policía. Sabía que debía cuidar de mí. Mientras lidiaba con las consecuencias de mi revelación, uno de mis amigos se ofreció a acompañarme a una terapia de grupo para sobrevivientes de abuso. Había otras personas, otras historias, y así entendí que no estaba sola. Cada sesión me ayudó a sanarme, a cerrar heridas invisibles que me habían dejado las relaciones equivocadas. Al final, descubrí que al ser honesta con Ana, había destapado un ciclo de su hijo que apenas comenzaba a enfrentar. La dinámica familiar se había tambaleado, y no solo yo había logrado salir de una relación tóxica, sino que también había plantado una semilla de reflexión en su madre. Mi historia había contribuido a un cambio más grande en la realidad que antes mantenía en silencio. Hoy, agradezco las voces que me rodearon y las que me apoyaron. En ese camino hacia la libertad, comprendí que no hay que temer a la verdad que nace de nuestro dolor, pues esa verdad puede ser el principio de la redención para otros. Así que, aunque a veces me pregunto si fui imprudente, el eco de esa pregunta se ahoga en un sentido de liberación. Hice lo correcto al hablar y, al hacerlo, no solo liberé mi voz, sino también la voz de otros que podrían estar atrapados en situaciones similares. En esos momentos de desesperación y lucha, descubrí que la valentía puede llevarnos a destinos inesperados, incluso cuando parece que estamos navegando en aguas turbulentas. Pasaron algunas semanas desde la ruptura, y en cada sesión de terapia, me encontré desdibujando las líneas de cómo veía mi vida. Aprendí a enfocar mi energía en mí misma y mis metas, en lugar de en el dolor del pasado. Mis días comenzaron a llenarse de nuevas experiencias, a veces insignificantes, pero que sumaban a mi sentido de identidad. Las palabras que salieron de mí, en lugar de un vendaval de rencor, fueron sueltas y liberadoras. Me tomé un momento para respirar, dejando que cada letra se asiente. Pero la respuesta de él fue aún más intensa. Comenzó a acusarme de haber arruinado su vida, de haber publicado mentiras sobre él, y mientras su rabia estallaba en rapacidad, algo dentro de mí encontró una extraña calma. No era indiferencia, sino la certeza de que su enojo ya no me definía. Sin embargo, sus palabras reavivaron secuelas del pasado, dejando ver que no es tan fácil superar heridas tan profundas en partes de mi autoestima que ni siquiera sabía que estaban lastimadas. Hoy me pregunto, ¿cómo puedo volver a confiar en alguien después de haber sido traicionada de esta manera? ¿Es posible amar y ser vulnerable sin exponerme al riesgo de ser lastimada de nuevo? ¿Es justo que mi abusador siga adelante con su vida sin enfrentar las consecuencias de sus actos? ¿Cómo puedo encontrar un sentido de justicia y cierre si mi abusador no reconoce su culpa ni se responsabiliza por sus acciones? ¿Puede algo bueno surgir de esta experiencia, o estoy destinada a vivir con el trauma para siempre? ¿Cómo puedo recuperar el control sobre mi vida después de sentirme tan impotente y manipulada?